con nuestra serie basada en el libro de Romanos. Hay 8 milagros registrados en la Biblia por parte de Elías, 8, del profeta Elías. 8 milagros realizados por el profeta Elías, llevado al cielo en vida, es decir, no experimentó la muerte tal cual nosotros la conocemos. El profeta Elías. Se dijo de Juan el Bautista que haría su labor profético con el espíritu y el poder de Elías, del profeta. En el monte de la transfiguración de Mateo capítulo 17, el profeta Elías aparece junto a Moisés hablando con el Señor Jesucristo. Y muchos eruditos piensan que los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11 son Moisés y el profeta Elías. De este gran profeta del Antiguo Testamento, uno de los autores del Nuevo Testamento, Santiago, dijo de él: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bueno, de este gran profeta, Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Los grandes héroes de la fe también libran batallas espirituales agobiantes, vergonzosas y diabólicas. Si quisiéramos hablar de esto a lo largo del mensaje, bastaría con revisar la vida de David, el hombre que no pudo con el Espíritu del Señor y le dijo: examíname, oh Dios, no más, ya no más, examíname. Basta con revisar la vida de Sansón, aquel juez, aquel hombre que fue escogido por el Señor desde el vientre de su madre y la manera en que terminó su vida. Basta con leer la vida de Sansón para saber que los grandes héroes de la fe también libran batallas espirituales, agobiantes, vergonzosas y diabólicas. Bueno, basta con revisar al pueblo de Israel, que se llenaron de idolatría al poco tiempo de haber sido sacados de Egipto. Un predicador que a menudo citamos, del año 1800, en uno de sus sermones, predicado en 1859, y él tituló su sermón El guerrero desfalleciente, Charles Spurgeon, dijo: ahora, algunos humildes cristianos son víctimas a menudo de un error muy necio. Contemplan a ciertos santos avanzados y a algunos ministros capaces y dicen: seguramente hombres como estos no sufren como sufro yo. No contienden con las mismas perversas pasiones como las que me vejan y me turban. Ah, si conocieran los corazones de esos hombres, si pudieran atisbar en sus conflictos íntimos, pronto descubrirían que entre más cercano a Dios viva un hombre, más intensamente tiene que dolerse por su pecado depravado, y entre más lo honra su Señor, estando a su servicio, más lo veja y lo atormenta día a día el mal de la carne. Pensar que hay cierto tipo de creyentes que ya no luchan con el pecado es el error más grande que tenemos algunos creyentes. Pensar que ciertos pastores, que ciertos obreros están libres de la lucha espiritual es la equivocación más perversa que puede haber en nuestro corazón. Romanos 7, 14 al 25.
Es, de acuerdo con muchos eruditos, es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. De hecho, están divididos, honestamente, ¿verdad? No voy a mencionarles todo lo que pude descubrir estos días, pero hay una división. Algunos piensan que el personaje descrito en Romanos capítulo 7, versos 14 al 25, la lectura que hizo nuestro hermano David hace unos momentos, algunos piensan que ese personaje no es cristiano, que la lucha que se está describiendo ahí en esos versículos no habla de un creyente. Por su parte, otros teólogos dicen, sí, habla de un creyente. Bueno, la razón por la cual dicen que no es creyente es por estas 4 expresiones en el texto. Número 1, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces los que dicen, no es creyente, el que está hablando ahí, es porque está hablando de esto, es un carnal, es un vendido al pecado, entonces dicen, está entregado por completo al pecado, así que no puede ser un hijo de Dios, número 1. La segunda la vamos a encontrar en el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces dicen, este hombre hace lo que aborrece. Así que no puede ser un creyente porque él termina cediendo a cosas feas, aborrecibles. También, 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien. Él está reconociendo que en él no hay nada bueno, no mora el bien. Por eso es que ese hombre del que se está hablando ahí no es creyente. Y al final, ¿verdad? También dice en el verso 23, también en el 20 menciona el pecado también, pero en el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Entonces dice, no puede estar hablando de un creyente porque no es así. ¿Verdad? El personaje de Romanos 7, 14 al 25 está hablando desde la derrota, es un derrotado. Bueno, está la otra postura. Y antes de entrar a este tipo porque yo sé que algunos están esperando que yo diga, bueno, yo creo que es este o es este. Bueno, déjeme compartir algunas reflexiones sobre algunos de los versos que hoy vamos a estudiar. Después de haber estudiado durante muchas horas este pasaje, creo que ni en el seminario, hermano Arturo, le macheteaba así. Así que saqué algunas conclusiones, ¿verdad?, de estos pasajes que les quiero compartir. Nada profundos, nada teológicos, hermanos, solo son reflexiones que el texto nos deja ver en esta lectura. Y después, en la segunda parte del mensaje, yo quiero hablar acerca de nuestra realidad, de nuestra lucha con el pecado, lo que la Biblia enseña abiertamente del pecado. ¿Ok? Verso 14. Dice así, verso 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Número 1. Este hombre reconoce que la ley es de origen divino. Eso es lo primero, a la primera conclusión que él llega es porque dice, sabemos que la ley es espiritual. Por lo tanto, cuando alguien dice que algo es espiritual, está reconociendo que es buena para el alma del ser humano. Esa conclusión no es de un incrédulo. Miren, en esta reflexión no tenemos a un hombre que está diciendo, bueno, sí, yo pienso que la Biblia puede ser de Dios porque pues tiene algunas cosas ahí que no cualquier hombre lo puede decir. No estamos hablando de eso. El hombre del verso 14 está reconociendo que la ley tiene origen divino y que por lo tanto es buena para el alma. Esa conclusión no puede venir de un incrédulo.
Ese reconocimiento solo puede venir de un creyente que ha experimentado el gozo de ser receptor de la gracia divina. Aquí no estamos hablando de alguien que dice, sí, bueno, yo he leído la Biblia, está bonita, yo pienso que tiene sus cosas buenas también. No, aquí estamos hablando de alguien que abiertamente reconoce que la ley de Dios, estrictamente los 10 mandamientos, tienen un origen divino y que por lo tanto es bueno para el alma. Número 2, al mismo tiempo este hombre desfalleciente, como le llama Charles Spurgeon en su sermón, reconoce que su naturaleza humana se inclina por el pecado. Eso ya lo estudiamos el domingo pasado. Que de manera natural nuestras inclinaciones van contra lo establecido. Y entonces yo le hago una pregunta al texto. ¿Qué hombre es este que acepta lo hermoso de la ley de Dios y lo pecaminoso que es su naturaleza? ¿Quién es este hombre? Que reconoce que hay un Dios benevolente, bondadoso, misericordioso, que nos ha dado su ley con ese propósito, y que por otro lado reconoce que de manera natural él se inclina hacia el pecado. ¿Quién es este hombre? Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este hombre dividido acepta que hay una incongruencia entre lo que hace y lo que sabe que debe hacer. Este hombre que se describe en el verso 15 es ese hombre que sabe que vive una vida incongruente, sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Número 2, tiene una conciencia entre lo que es bueno y lo que es pecaminoso al grado de aborrecer sus acciones. Y yo decía en el primer servicio que yo escogí con cuidado mis palabras en este segundo punto. Tiene una conciencia entre lo que es bueno y lo que es pecaminoso. ¿Quién es este hombre que acepta la acusación de su conciencia? Es decir, ¿qué hombre es el que reconoce que hay algo tan bueno como la ley de Dios y que reconoce que en su naturaleza hay algo tan feo, tan terrible, tan pecaminoso? ¿Quién es este hombre? Verso 16. Para los que están anotando y no alcanzan a anotar, luego les mando las notas, ¿ok? 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, este hombre que se encuentra en un estado de debilidad es consciente de que sus acciones son incorrectas, lo que revela que en el fondo de su corazón está de acuerdo con la ley que prohíbe lo que hace, ya que considera que es bueno. Segundo lugar, una vez ejecutadas sus acciones, inmediatamente es acusado por su conciencia. ¿Quién es este hombre? Que hace algo y cuando hace algo, él sabe que ha violado una ley, la ley que él dice que es espiritual. ¿Quién es este hombre? Pero no solo eso. ¿Quién es este hombre que tiene su conciencia así? Porque cuando nosotros revisamos Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice que el ser humano sin Cristo tiene una conciencia cauterizada. O sea, él hace y deshace y no pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿por qué no hacerlo? Es más, invita a otros a que participen. Eso dice Romanos. Romanos dice que el ser humano sin Cristo no tiene ni la menor posibilidad de definir entre lo que es bueno y lo que es pecaminoso. Pero el hombre de Romanos, capítulo 7, él dice, miren, yo puedo hacer algo. Así nadie se dé cuenta que yo hice algo. Aquí lo termino de hacer y aquí mi conciencia comienza a martillar. ¿Quién es ese hombre? (17 y 18) De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí,
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que nos encontramos con que este hombre acepta que aunque peca, su nuevo yo no aprueba el pecado que todavía trata de aferrarse a él por medio de su carne. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que se atreve a hablar de un nuevo yo y que dice que aunque peca, hay otra fuerza en su interior que lo jala a hacer eso que no quiere? Bueno, esa no es la conclusión de un incrédulo. Un incrédulo no batalla con su pecado. Un incrédulo va, se entrega, lo hace, deshace y no pasa nada en lo más mínimo de su conciencia. Acepta que en sí mismo no tiene el poder de deshacerse del rastro del pecado que puede tomar fuerza en cualquier momento y llevarlo a cometer cosas aborrecibles. Y finalmente, 19 y 20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estamos hablando de un hombre que reconoce el bien y el mal, porque habla del bien y del mal. Pero aquí no estamos hablando, hermanos, de alguien que se sentó a ver la sociedad, de un moralista, y que se sentó a ver la sociedad y dijo, qué mal está la sociedad. Y empezó a hacer acusaciones contra el abuso, contra la corrupción, contra la injusticia. No, ese no es el hombre de Romanos capítulo 7. El hombre de Romanos capítulo 7, su concepto de bien y mal no viene de sentarse a observar la sociedad. Su concepto de bien y mal tiene que ver por haber disfrutado la ley espiritual y haberse dado cuenta quién es el número uno. Y número dos, cuando él está aterrado por el bien y el mal, no es el bien y el mal de otros, es el bien y es el mal que hay en su corazón. Así que no es un hombre que está acusando a los de allá afuera, a los paganotes, ¿verdad? Que viven bien mal, injustos, corruptos, y qué mal está nuestra sociedad. No, ese no es el hombre de Romanos capítulo 7. El hombre de Romanos capítulo 7 está tan aterrado porque el mal sale de su corazón. Y a eso lo está consumiendo lentamente. ¿Qué hombre es ese? Conclusión de esta sección. Que dijeron, qué rápido nos vamos a ir hoy. No, pero no se me van a ir. Conclusión. Lo leemos todos juntos. Versos 21 al 23, por favor, todos juntos. Dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Solo déjeme hacer dos comentarios. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo conocí a un hombre que al momento en que yo dejé de verlo, por lo menos tenía 3 doctorados. Era un hombre muy intelectual, muy pensante. Él había leído por lo menos hasta ese momento 6 veces la Biblia. Ahora, él no la había leído como nosotros los creyentes la leemos, ¿verdad? Día 1, ya lo leí, pum, y marcamos ahí en la YouVersion, ¿verdad? Y sentimos que ya cumplimos con nuestro deber. No, ese hombre no la leía así. Ese hombre era crítico con la Biblia. Él se detenía minuciosamente en algunos asuntos. Yo no recuerdo que alguien me haya hecho preguntas tan difíciles como él de responderle a la luz de la Biblia. Pero déjenme decirles algo. Él nunca se deleitó en la Biblia. Porque un hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede encontrarle sabor a la palabra de Dios.
Un no creyente la puede leer, por supuesto que la puede leer y lo hacen. De hecho, hay teólogos no cristianos, ¿verdad? En el mundo de la teología no se necesita ser cristiano para hacer teología, solo se necesita la parte académica. Pero Pablo dice, yo veo algo, hay un hombre interior que disfruta la palabra, se deleita. ¿Sabe quién hace que te deleites en la palabra de Dios? El Espíritu del Señor. Alguien que conoce y ha pasado tiempo con la palabra, alguien que sabe los beneficios plenos de vivir a la luz de ella. Y en segundo lugar, el otro comentario que quiero hacer es, este hombre reconoce la magnitud de la lucha espiritual y sabe que puede ser tomado como cautivo en cualquier momento. Alguien dijo, cuando tú te encuentres con un cristiano que dice ya no luchar con el pecado, apártate inmediatamente de él. Porque no los hay, hermanos. No hay cristianos que no luchen con el pecado. William Hendrickson en su comentario al libro de Romanos dice, la persona descrita en Romanos 7, 14 al 25, en primer lugar, odia al pecado. Ese personaje de Romanos 7 odia el pecado. Número 2, desea hacer lo bueno. Número 3, en su interior se deleita en la ley de Dios. Número 4, lamenta profundamente sus pecados. Número 5, da gracias a Dios por su liberación. Y él hace esta pregunta, ¿queda alguna probabilidad de que una persona así no haya sido regenerado por el Espíritu de Dios? Yo añadí esta notita, viendo este comentario muy acertado de William Hendrickson. Por otro lado, si ese hombre regenerado por el Espíritu de Dios, si deja de luchar contra su odio hacia el pecado, si deja de desear hacer lo bueno, si deja de deleitarse en la ley de Dios, si deja de lamentarse profundamente por sus pecados y si deja de dar gracias a Dios por Jesucristo, ese hombre será llevado a las profundidades del pecado y consumido lentamente, porque ese es el poder del pecado. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Primera, me parece. Sí, es segunda a los Corintios. Primera. Es primera a los Corintios. En el primer servicio dije segunda, no sé por qué. Fue un error. Pero en primera a los Corintios, capítulo 5. En la iglesia de Corinto había un hombre inmoral. No me voy a detener a leer todo el texto, por supuesto. Pero él estaba viviendo en pecado, era un creyente. Y el apóstol Pablo dijo, miren, ustedes necesitan expulsarlo de la iglesia. Y él dijo lo siguiente, entréguenlo a Satanás, a ese hombre que anda de inmoral, entréguenlo a Satanás, para que su cuerpo sea destruido, a fin de que su alma se salve en el día del Señor. Cuando un creyente deja de luchar contra su odio hacia el pecado, si un creyente deja de desear hacer lo bueno, si deja de deleitarse en la ley de Dios, si un creyente deja de lamentarse profundamente por sus pecados, y si deja de dar gracias a Dios por Jesucristo, ese hombre será llevado a las profundidades del pecado y consumido lentamente. La segunda parte del mensaje. La Biblia enseña mucho acerca del creyente y la lucha espiritual, pero hoy solo quiero mencionar 4, no más de eso. 4. Ahí están en la pantalla. Número 1. Todo creyente de una u otra forma tiene pecados que lo asedian. Esa es una verdad de la palabra. Todo creyente
de una u otra forma tiene pecados que lo asedian. Probablemente, hermanos, yo no lucho con el pecado que otro hermano sí, pero yo tengo mis propios pecados a los que debo enfrentar. Probablemente para algún hermano ciertos pecados no son de mucha tentación, no representa una lucha, pero probablemente para otros sí. Por eso es que Primera de Juan 1:8 nos enseña, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La prueba de que alguien es creyente es que reconoce que sigue luchando con el pecado a pesar de ser creyente. Pensar, gracias a Dios, ya no lucho con el pecado, es un atentado contra la verdad. Porque la primera cosa que los creyentes reconocemos es que luchamos con nuestro pecado. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Saben a quién no se le puede pedir que ande en el Espíritu? A un incrédulo. A ese no se le puede pedir que viva espiritualmente porque no tiene a Cristo. Y Pablo le dice a los creyentes, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a Proverbios 29, búsquenlo por favor. Proverbios 29. Y lo leemos todos juntos. Proverbios 29. ¿Ok? Lo tenemos, dice así. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? ¿Quién podría pararse esta tarde y decir, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios porque esta semana no pequé? Mire, solo de pensar que yo sí podría hacerlo, ya es pecado. No tendría ni siquiera que pararme. Solo de pensar, ay, gracias a Dios, yo soy ese que está describiendo el pastor. Solo de pensarlo. ¿Quién podrá? Así que número uno, todo creyente de una u otra forma tiene pecados que lo asedian. Verdad número dos, ser asediados por el pecado no significa que uno no es salvo, porque eso es lo que aterra a muchos creyentes. Si hay pecados que los asedian, ellos piensan, yo creo que yo no soy cristiano porque tengo una lucha intensa. Esa es la prueba de que eres creyente. El no creyente es Es el momento en el que el Señor Jesucristo está con sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Judas está próximo a llegar, así que están próximos a capturar al Señor Jesús esa noche. Y lo leemos, dice 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe cómo se tradujo esa noche para los discípulos que su carne era débil? No oraron.
Cuando el Señor Jesús les dijo que la carne es débil, no necesariamente le estaba hablando de esos pecados que nosotros catalogamos como pecados feos. Aquella noche para ellos, sencillamente, que no tuvieron la fuerza para acompañar a Jesús en un tiempo de oración. Segunda a los Corintios 12, 7 al 10 lo leo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Sabe quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Mire, para quienes piensan que el apóstol Pablo, después de su camino a Damasco, Hechos capítulo 9, y que fue transformado de una manera increíble, y que Pablo estuvo dispuesto a sufrir por la causa del evangelio, hasta morir martirizado por causa de Jesucristo. Para los creyentes que piensan que seguramente Pablo hablaba así porque él había llegado a un nivel espiritual donde ya el pecado ni lo tocaba, esto es lo que él dijo. Él batalló a lo largo de su vida y nos los dejó ver en varias porciones con el orgullo. Si había un pecado que asedió a Pablo el resto de su vida, fue el orgullo. Y él dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Wow, imagínense. El mundo espiritual perverso tuvo que ser usado por Dios para mantener a Pablo con los pies en la tierra, porque luchaba con el orgullo. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que en segundo lugar, ser asediados por el pecado no significa que uno no es salvo. Por el contrario, el asedio intenso me dice una cosa: eres hijo de Dios. Número 3. Ceder al asedio no me quita la condición de ser hijo de Dios. Esto es otro tema, hermanos, que a muchos creyentes los mantiene alejados de la iglesia, de Cristo, ¿verdad? Hicieron una profesión de fe en algún momento de su vida, pero después de ceder al pecado, se alejan de la iglesia, se van y sienten que no son dignos de volver a pisar ni siquiera casi el estacionamiento de la iglesia. Yo he visto creyentes que ni siquiera se sienten dignos de saludar al pastor porque yo he pecado. Pero esto es una verdad: ceder al asedio no me quita la condición de ser hijo de Dios. ¿Qué hacemos cuando caemos? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, eso hacemos cuando pecamos. No nos vamos de la casa, solo reconocemos que nos equivocamos. Romanos 6:12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos bajos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no pertenezco al otro amo terrible. Ahora mi caminar con Cristo se traduce como de esta manera: Él es mi nuevo amo, Él me ama, yo lo amo. Ya, ahora Él es mi amo, ahora Él es mi Señor, y yo voy caminando con Cristo. Pero de repente el amo anterior grita mi nombre y a mí me altera. La diferencia es que ahora Él viene atrás y Cristo viene a mi lado. Ese amo sigue siendo amo, pero ya no mío. Y solo cuando grita mi nombre me recuerda ese pasado vergonzoso y doloroso. Imagínense, en nuestro caminar como creyentes vamos con Cristo, avanzando, creciendo, madurando, y de repente el amo de atrás me recuerda un yerro, me recuerda una caída, y sabe que solo la voz de ese amo hace que yo inmediatamente voltee y me sienta el hombre más miserable. Pero aquí hay otra voz que me dice: tranquilo, tranquilo, yo soy tu nuevo Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo, Romanos 8, 31 al 39. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica, el que limpia, el que perdona. ¿Recuerdan? Ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados. Entonces Pablo pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Dice Pablo. Así seamos atribulados por otros o atribulados por nuestros propios pecados, nuestras propias consecuencias. Pablo dice: ¿la tribulación de este mundo nos podrá separar? ¿La angustia que me producen otros, o la angustia que produce mi propio pecado en mí, mi propio dolor? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo dice: por lo cual entonces estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, los lugares celestiales, ni potestades, el mundo espiritual, ni lo presente, mis luchas con el pecado, mis caídas, mis errores, mis triunfos, mis victorias, ni lo presente, ni lo que viene mañana, pasado mañana, en 2 años, ni siquiera eso, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ceder al asedio no me quita la condición de ser hijo. Soy hijo para siempre. Y en cuarto y último lugar, en la lucha contra el pecado, solo Cristo es suficiente. Mira, yo no me puedo parar una mañana y decir: a partir de hoy ya no voy a pecar. ¿Sabe que solo ese pensamiento ya me hace pecador, porque me hace a mí como independiente de Jesucristo? Es como: no necesito a Jesucristo, yo solo hoy tomo la decisión de ya no pecar. Solo ese pensamiento ya es pecado. Porque en mi lucha contra el pecado solo Jesucristo es suficiente. 7, 24 y 25, ¿lo leemos? Romanos 7, 24 y 25. Dice así: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos historiadores dicen que en la antigua Roma, cuando querían castigar a un reo, desenterraban cuerpos putrefactos y se los ponían encima, ¿verdad? Eso dicen algunos historiadores, que era como un castigo muy, muy feo, muy, muy terrible. ¿Se imagina cargar un cuerpo putrefacto? Bueno, algunos comentaristas piensan que cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se está imaginando a ese guerrero que va caminando y lleva un cuerpo putrefacto sobre él. ¿Se imagina el hedor? Quizá mientras va caminando se van deshaciendo partes de ese cuerpo. Pero cuando él piensa en esa escena así de sucia, así de fea, como de él cargando un cuerpo putrefacto, entonces él prorrumpe en gratitud y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque yo no tengo que cargar con este cuerpo, porque Cristo Jesús lo tomó y lo crucificó. Me ha quedado el hedor, pero ni siquiera eso, porque Jesucristo me ha lavado. Porque Jesucristo me ha santificado, me ha apartado para Él y Jesucristo me ha perdonado. Gracias a Dios por Él, porque si por mí fuera, seguiría cargando con este cuerpo putrefacto. Cuando el hermano David pasó con la lectura de Romanos 7 y llegó a este pasaje, vino a mi mente el pastor Bel. Cuando nosotros nos juntábamos con él para orar, en muchas ocasiones el pastor Bel decía, gracias Señor por Jesucristo. Ese era el nombre que él usaba de manera común. Gracias por Jesucristo. Gracias por la salvación. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la iglesia. Ese es Pablo orando. Miren, en nuestra lucha con el pecado, Pablo no estaba diciendo, mire, yo te doy gracias, Señor, porque hoy fue un buen día. No, Pablo decía, yo doy gracias a Dios por Jesucristo, porque si hoy fue un buen día, fue gracias a Jesucristo. Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, hablándole al apóstol Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Miren, en este texto Jesús le está diciendo, vas a ser tentado, vas a caer y te vas a levantar. Y esta es la razón por la cual tú te vas a levantar, pero yo he rogado por ti. La razón por la cual tú vas a salir victorioso de esta lucha no es por ti, no es porque eres un buen apóstol, el superapóstol Pedro. La razón por la cual vas a mantenerte en pie y vas a regresar es porque yo he rogado por ti. Mire, si cuando uno está batallando con ciertos temas y pide oración, y uno siente gozo, ¿verdad? Y gratitud porque otros están orando, imagínense esto para el apóstol Pedro. ¿Verdad? Serás tentado, caerás y te levantarás. Y la razón de que todo eso suceda es porque yo estoy orando por ti. Juan 21, 17, después de que cayó, Juan 21, 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué descubrió Jesús? O le ayudó a Pedro a descubrir lo que había en su corazón. Es, Pedro, tú no me amas como debes amarme. Y aún así, tengo una labor para ti. Ve y apacienta mis ovejas.
¿Y saben que Pedro cometió muchos errores a lo largo de su vida? Sí, el gran apóstol Pedro, para los que piensan que es el infalible, por lo menos no en la Biblia. El gran apóstol Pedro es el hombre que fue confrontado por el apóstol Pablo por andar de hipócrita. El gran apóstol Pedro es el que reconoció que necesitaba de la gracia de Cristo para seguir adelante. Escucha Apocalipsis 22, 12 al 13. He aquí yo vengo pronto. Esto es Jesús hablando con el apóstol Juan en el Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que no solo le deja una labor, a pesar de que no hacemos la labor como Él lo merece, Él está dispuesto a venir y recompensarnos. A este sí vamos a ir. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿sabe cuál es uno de los grandes males del cristianismo? Es que pedimos ayuda cuando hemos caído. El gran problema de nuestra vida cristiana es que gritamos auxilio, socorro, Señor, cuando ya caímos. Pero el texto dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es cuando estás en tu lucha que debes clamar por gracia. Es cuando estás batallando, ¿verdad? Que sientes el asedio del pecado. Que debes clamar por ayuda, por el auxilio divino. No es cuando ya caíste. Ese es el gran mal de nuestra vida cristiana, hermanos. Tratamos de acercarnos a la orillita, y cuando ya nos vamos hacia abajo, entonces clamamos: Señor, ayuda. Pero ¿por qué no nos detuvimos? ¿Por qué no clamaste por el oportuno socorro antes de ir y caer? Y aún así la gracia suficiente de Cristo, aunque has caído. Primera de Juan 1:9 nos dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados. Jesucristo nos lavó, nos santificó, nos perdonó, intercede por nosotros, nos concede el privilegio de servirle, nos recompensará por ello y en nuestra lucha contra el pecado nos invita a venir a sus pies para el pronto auxilio. Haciendo una lectura esta semana acerca de Hebreos, el autor dice que este pasaje es como si hubiese un niño ahí en el 6º piso jugando, niño pequeño, de repente se descuida y va a dar a la ventana y se queda colgado desde el 6º piso. ¿Se imagina eso? Un niño pequeño colgando desde la ventana. El autor dice: lo que debe hacer ese niño es clamar, papá, mamá, para que uno de los dos llegue y lo tome. El lamento más grande que pueda haber es que en el funeral el papá diga: ¿por qué no gritó? Bueno, muchos creyentes
están en su funeral porque no clamaron por gracia para el oportuno socorro. En nuestra lucha contra el pecado, solo Jesucristo es suficiente. Queridos amigos, yo esperaría que todos los que estamos aquí tenemos a Cristo por Salvador. De verdad que ese es mi gran anhelo. Que si el Señor descendiera hoy, todos fuésemos tomados porque le pertenecemos. Pero si alguien esta tarde entre nosotros dice, pastor, yo no tengo a Cristo por Salvador, déjame decirte algo. Cualquier esfuerzo que tú hagas, por muy bueno que sea, para acercarte a Dios, es un esfuerzo que te está alejando. No importa qué tan genuino, qué tan sincero, qué tan intenso tú hagas las cosas para agradar a Dios, en realidad por cada intento te estás alejando de Dios. El único suficiente para acercarte a Dios es Cristo Jesús. No necesitas a nadie más. Es dejar de avanzar por tu propia cuenta y mirar a Cristo y venir a la cruz, porque Él te va a tomar y te va a llevar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, nadie viene al Padre, nadie, si no es por mí. Querido hermano, en el Señor Jesucristo, que al igual que yo luchas con tu pecado. En nuestro proceso de santificación, solo Cristo es suficiente. ¿Sabes que no podremos derrotar a esa naturaleza en las buenas intenciones? Solo Jesucristo es suficiente para salvar y solo Jesucristo es suficiente para perdonar. Y solo Jesucristo es suficiente para santificar. Por eso el apóstol Pablo cierra con este capítulo diciéndonos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. No más.